digo que salió, pero hay otros que dicen, pues, ¿qué es eso? Nada más brochazos, sí. Lo hice para una ciudad que se llama San Luis Potosí, Ajá. tamaño natural, Ah, sí. wow. Eso era el proyecto. Es ese proyecto. En el mundo de hoy es el testimonio de los dominicos a partir de lo que somos. Es eso, el contacto con los demás a partir de la enseñanza, pero de los encuentros cualquiera, Ujú. que sea en Predicarte o en otros grupos, el testimonio de una vida pues que se quiere dar a los demás. Por ejemplo, hago mucho sobre el tema de la anunciación porque me fascina. Ujú. Y algunas veces me lo pidieron, así que también. Entonces me dijeron, no, preferimos abstracto, bueno, no figurativo, siempre es concreto la pintura. ¿No? Y últimamente hice algo sobre el sí de María, que se repite todo a lo largo de su vida. Entonces traté de traducirlo para manos acorredoras para que le forman su esplendor. Y así, pues, vas pensando a lo que quieres decir y algunas veces te sale, otras veces no. Así. La visitación también es un tema que me gusta, este encuentro entre María y Isabel. La natividad también. Ujú. Bueno, esos tres misterios me gusta transmitirlo. Pero hay otros sobre el tema de la pasión. Ujú. Yo tengo un estofado que fue hecho nada más para mí. Uno de los cuadros admitido aquí me gusta mucho. Se llama La Corona de Espina. Quise representar un poquito todo desde el nacimiento, Cristo con la corona de espina y con los mundos que pasan, una espina que florece y que con los nuevos Cristos y los nuevos nacimientos y nuevos Cristos. En nuestra actual mesa, lugar de casa, lo prepararía con la biblioteca, en la biblioteca, porque es el lugar donde hacemos las juntas, donde intercambiamos, donde intercambiamos no solamente la comida, pero las ideas, lo que pensamos y finalmente nuestra fe. Sería en en la biblioteca y la prepararía con un mantel limpio, que sea acogedor, con flores, un poco de flores, pero que no captan toda la atención, y, y adornos personales si conozco bien la gente. Bueno, primero, bienvenido porque es una corrida así de corazón, pero en la alegría del encuentro, en la esperanza de, de lo que puede venir en nuestra vida, seguir la estrella.
no podría faltar el, el agua y el pan. Es decir, lo principal, quizás según las regiones, en Francia sería vino, pero aquí sería el agua dulce de fruta que todo el mundo puede disfrutar. Y, y el pan, bueno, puede ser un bonito pastel o algo adaptado también a todos los que puedan comer sin problemas, para permitir a la gente estar feliz de recibir y también tener espacio para dialogar. La gente que no puede faltar son todos los amigos que son cercanos y que han compartido contigo, sobre todo el ideal de Santo Domingo. Y las personas que se acogen muy a menudo a nuestras oraciones por lo que viven actualmente, el prójimo, el- los que habitualmente vienen a la casa, no pueden faltar. Bueno, de invitación, por lo menos. Una inquietud para el futuro Ujú. que no se anuncia fácil después de todo lo que vivimos, que de todos modos es importante acoger la novedad que viene, aun si puede no nos gustar o, o sentirnos sobrepasado por eso. Así que yo estoy persuadida que estamos en las manos de Dios y que Él quiere que estemos plenamente feliz, lleno de vida, cualquiera que sea lo que nos puede tocar. Te Te, mando abrazos.